ciudad y los principales accesos. Buen día, Romy. ¿Cómo están los accesos a esta hora? Buen día, Paulino. Bueno, te diría que la palabra es todo rojo y esto significa demoras en todos lados. Una Panamericana con fuertes demoras entre 197 y el Camino del Buen Aire. Ahí se ve bien marcado todos los retrasos. Incluso sigue reducida la circulación a la altura de 197, que es donde más temprano se produjo un incidente de tránsito. Los que vienen por General Paz van a tener demoras en todos los sectores porque está comprometida desde Liniers hasta Núñez, literalmente todo en sentido hacia el Río de la Plata, sumado a que hay un incidente de tránsito a la altura de acceso oeste, todo en sentido hacia el Río de la Plata. Los que vienen por acceso oeste, las demoras están fuertes, marcadas en la zona de Merlo, Morón, todo en sentido hacia la autopista Perito Moreno, una autopista Perito Moreno que tiene también demoras ya a partir del último tramo, te diría, todo en sentido hacia la autopista 25 de Mayo, ahí está con fuertes retrasos, y lo mismo sucede en la autopista Richeri, a la altura de Villa Celina, toda la zona del Mercado Central para bajar hacia Delepiane, que Delepiane también tiene retrasos desde la General Paz, está bien marcado esto, hasta Avenida Argentina. Esas son las demoras que se dan sobre la traza de Delepiane. Los que vienen por el corredor del sur también están complicados. Las demoras se ven desde Sarandí hasta Avellaneda. Sarandí, o sea que es un tramo hasta bien. Avellaneda, fuerte. Sí, muchas demoras. Ahí sí, son más o menos 8 kilómetros de retrasos importantes. Así que ese último tramo lo van a hacer a marcha bien lenta. Y después todo lo que es la autopista 25 de Mayo también ya tiene demoras. A la altura de Flores, sumado a que hay un choque sobre ahora otro se está dando sobre la Perito Moreno, también en sentido a Capital Federal hacia lo que es el enlace con la 25 de Mayo. O sea, tenemos un miércoles caótico por lo que estás describiendo. Hay demoras en casi todos los accesos, hay que armarse de paciencia. Mamita, Todos los accesos rojos. Un miércoles de miércoles, como dirían algunos. Bueno, y los servicios, el tren Belgrano Sur, ramal González Catán, desde temprano arrancó con demoras y sigue en la misma situación, es por problemas técnicos. El resto de los trenes, los subtes y el premetro están a horario, así que esta es la información para arrancar la mañana en materia de movilidad. Gracias, Romy, impecable como siempre. Buena mañana. El transporte público funciona más o menos con normalidad entonces. Es lo que sopesa todas estas congestiones. Sí, el que está comprometido es el tren Belgrano Sur, ramal González Catán, que tiene retrasos. El resto de los trenes, subtes y el premetro a horario. Beso, gracias. Chao. Información para no quedarse atrás. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Bueno, lo dio vuelta, ganó Boca, gran título. Sí, es cierto, lo hizo por Copa Sudamericana ante Recoleta, allí en la cancha de Huracán, seguramente uno de los últimos partidos en los que Boca juegue fuera de su casa, ¿no? A los 5 minutos ya el conjunto paraguayo entonces sorprendía con Pedro Ríos, que sacaba un remate desde afuera del área, la pelota se desviaba incluso en Lozano, descolocaba a Álvaro Montero, que creo que pudo haber hecho algo más también en ese gol que le anotan a Boca realmente, ¿no? Muy cuestionado Álvaro Montero, definitivamente ha tenido 2 o 3 partidos, pobre, que como es el puesto más expuesto. Claro, bueno, tú lo sabes bien, ¿no? Sí. Por tema de ser arquero. Claro. Todo lo que siempre es del último, ¿viste? Lo que conlleva. Tuvo un par de intervenciones también interesantes a lo largo del partido, pero en el gol puntualmente queda la sensación de que pudo haber hecho algo más. Un Boca que fue también consolidándose en ese primer tiempo, encontrando también ritmo de juego y el juego que claramente y el partido que iba a ser a su favor. Sobre el final de la primera parte, la expulsión de Wilfrido Báez, roja directa por un codazo sobre Leonel Flores, así que, bueno, Recoleta se quedaba con 10 jugadores. Y para el segundo tiempo el Vasco entendió que tenía que arriesgar un poco más y ahí se da la llegada y el ingreso de Sebastián Villa, ¿no? Esa modificación por Lautaro Blanco que le dio mucho más volumen de ataque y en los primeros minutos del segundo tiempo Boca encontró la posibilidad de anotar 2 goles que iban a marcar
ya la diferencia, ¿no? A los 3 del segundo tiempo, la presión de Delgado, la recuperación entonces de Boca, y Ascasíbar, el goleador realmente del equipo Ceneice, fue el encargado de empatar el partido. 2 minutos más tarde, centro de Sebastián Villa, y uno de los jugadores más bajos del plantel, hablamos de Milton Delgado, que solamente mide 1,66 m, anotaba entonces el 2-1, ya luego llegaría el tercero de parte de Leo Flores al minuto 62. Flores, que hace su primer gol, es un tremendo jugador de fútbol. Él y Aranda son 2 promesas de enormes jugadores. Me parece que Boca tiene allí, después de mucho tiempo, 2 jugadores que va a poder vender muy bien, si los cuida, al fútbol internacional. Sí, que se sigan potenciando porque lo vienen siendo. O sea, realmente han sido jugadores pero son distintos, jóvenes, juegan bien, desequilibrantes, en el tramo final te hacen la diferencia. Aranda, Flores. Flores es una gratísima irrupción en el transcurso de este año. Total, es un muy buen jugador, son muy buenos jugadores y se complementa también bastante bien. Recoleta se iba a quedar con 9 porque Dairon Mosquera, el colombiano, se iba a ir expulsado, así que bueno, esto lo iba a aprovechar Boca, que creo que queda la sensación de que pudo haber marcado una diferencia más amplia, ¿no? Habló el Vasco después del partido. A mí lo que me interesa es que la gente se identifique con el equipo. Soy muy exigente y muchas veces tengo el alma de defensor, el cagazo siempre está. Pero sí que hoy sentía que chances íbamos a tener, opciones de gol íbamos a tener y que ellos podían tener alguna opción de poder complicarnos en las contras, pero es lo que proponemos, es el riesgo que asumimos. Hay algunos errores individuales, pero estoy conforme, ya se lo he dicho a los chicos. Ahora nosotros tenemos que tratar de acostumbrarnos a ganar, tratar de corregir cosas porque hay para corregir y bueno, y seguir en esto, tanto en la liga como en la sudamericana, en todo torneo, en el fútbol actual, los equipos que son regulares tarde o temprano sacan la diferencia. Con la particularidad de este tema del saque del medio de Boca para cada uno de los tiempos, 77% de posesión entonces para Boca, 39 remates, y Nelson Ferreira, el arquero de Recoleta, que fue figura con 8 intervenciones. Bueno, a todo esto hay una noticia esta mañana que no puede pasar desapercibida y es lo que ha confirmado Trump. Finalmente, antes de meternos de lleno en el Banco Central, Juli, sí. Trump vende a los inversores el acceso anticipado a sus tweets en la red social de Social Truth, ¿no? Social Truth. Social Truth, muy bien. Que es la que él usa. Sí. De vuelta. Es de él. Sí, la creó él. Es de él. La crea él, es de él. Él le pone un precio a los inversores para decir, miren, pongan $100.000 todos los meses, que yo voy a publicar los tweets sobre las definiciones de política de gobierno antes para que ustedes tomen decisiones más acertadas. Por ejemplo, va a desaparecer una civilización entera. ¿Qué pasa con eso? Cuando lo dice Trump respecto a Irán. Sube el petróleo. Sube el petróleo. Entonces, ¿qué hacen los inversores? Compran acciones vinculadas a empresas petroleras. O caen las empresas de seguro. De seguro. ¿Y qué hacen al otro día? Venden. A lo Nancy Pelosi, sí. Claro, a lo Nancy Pelosi. ¿Qué hacen entonces? Generan rentabilidad. O sea, ganan plata de la plata. Pero eso lo permite el presidente con su red social. Imagínense si es un presidente que, insisto, toma decisiones que tienen impacto directo en la cotización de las acciones. No, es que nunca fue tan artero, nunca fue tan promiscuo, digamos, la relación de las empresas con, o mejor dicho, de Trump con su propio patrimonio y los negocios que hace desde el Estado a cuenta y orden personal. Él y su yerno, nunca, jamás. No, es verdad, lo que pasa es que vos tenés un control de lo que pasa en el mercado, en la bolsa de los Estados Unidos, en Wall Street, que es la Comisión de Valores de lo que nosotros llamamos la CNB acá, ya se llama la SEC. Que en inglés es la Comisión de Valores que custodia los beneficios de los inversores, tanto institucionales como privados. ¿Por qué esto no está siendo investigado? Desconozco, porque en general esto es penado. En general es penado, tenés que demostrarlo y una vez que lo demostrás, podés penarlo no solamente con multas, puede ser con cargos de prisión. En cualquiera de los casos esto es una cosa que se viene ratificando, a mí me impacta. Bueno, ¿qué pasó con el Banco Central acá? Porque a todo esto, dando vuelta a la página, volviendo a lo doméstico, ayer el Central compró 57 millones. Ayer el Central volvió a comprar un volumen bastante más abultado de lo que venía comprando durante el mes de agosto. Esto se asemeja un poco a lo que pasaba en julio. Fue por encima de todo el ritmo de las últimas ruedas, de las últimas compras
compras de agosto y termina el saldo de agosto en 181 millones de dólares. Si tenemos en cuenta que ayer el spot, es decir, el mercado único libre de cambios, operó 512 millones, 181 en menos de 9 días de agosto es mucho dinero acumulado para los menos de la mitad del mes. Y la compra la hizo justamente porque está tratando de volver a reforzar, cuando ve la oportunidad, de nuevo las reservas, teniendo en cuenta que tiene todo el mes de agosto, pero todo el año 2026 para acumular todo lo que pueda en reservas, pensando que 2027 va a tener un trimestre para comprar muchos dólares, pero después probablemente 2 o 3 trimestres para que se le vayan estos dólares. En el 2025 se fueron aproximadamente entre 25.000 y 30.000 millones de dólares en formación de activos externos. ¿Qué significa esto? Que ante el miedo de un cambio de signo electoral en las elecciones de medio término, es decir, en la composición de las cámaras, tanto diputados como senadores, lo que hizo la gente que tenía temor a que el gobierno no ganara o no sacara la mayoría de los votos fue dolarizarse. Imagínate lo que pasa en una elección presidencial cuando vos tenés temor a que llegue un partido, no que sea opositor a este gobierno, que haga las cosas completamente opuestas a las que está haciendo este gobierno. Pues la lógica es, no importa si gana o no Milei, la lógica es, ¿qué pasa si hicimos un sacrificio para llegar hasta acá con la quita de subsidios, por ejemplo, y viene un gobierno y dice, bueno, ahora volvemos a poner todos los subsidios? El esfuerzo que hiciste no sirvió de nada. Y si en algún momento vuelve a ganar otra vez un espacio que quiere quitar los subsidios, otra vez tenés que hacer el sacrificio. Es como dejar de fumar, volver a arrancar y tener que volver a dejar. O lo llevamos al término alimentario. Empezás una dieta, bajás 10 kilos y la dejás, y después tenés que volver a bajar, no, 10, 15. Entonces, la lógica del mercado y de las personas que hoy son conscientes del rumbo que toma la economía, más allá de que les guste o no, estén de acuerdo o no, se dan cuenta que revertir todo eso es doloroso también. Eso es lo que están viendo en el gobierno y por eso refuerzan las reservas. Acumuló en el año 13.500 millones de dólares, de los cuales una parte las tiene el Banco Central, otra parte se escapan entre las importaciones y la demanda de los privados. Mientras tanto, te escuchaba atentamente, Juli, acaba de aparecer el boletín oficial donde se reglamentan los fondos para pagar indemnizaciones. El gobierno definió en qué podrán invertirse o no los fondos del Fondo de Asistencia Laboral. Sí. Y fijó límites. Por ejemplo, el dinero podrá colocarse en deuda nacional, bonos provinciales y porteños, depósitos bancarios y obligaciones negociables de privados. Sí. Es la resolución 1276 de hoy. Correcto, o sea, no en acciones. Pero ¿sabes por qué? Empresas. Porque tiene que ser instrumentos conservadores que te aseguren a vos mantener el nivel de capital, porque no te olvides que esto es para indemnizaciones y son los aportes de las empresas que aportan por cada trabajador. Pero el gobierno está diciendo compren bonos de empresas, con bonos de provincias, bonos de la ciudad, bonos del bonos de Estado la deuda nacional. Y la verdad que es... Está bien, pero vos podés elegir, ¿eh? Sí, creo que las empresas defaultearon menos que los estados, digamos. Y bueno, ahí tenés obligaciones negociables de las empresas. Y después vienen las obligaciones negociables que no son acciones. Muy bien. No, son bonos de las empresas. Claro, y ahí correcto. vos podés invertir directamente en empresas. O hacerlo en depósitos de entidades financieras reguladas por el Banco Central, que pueden ser fondos comunes de inversión. Este Fondo de Asistencia Laboral, va a permitir efectivamente tener masa crítica para hacer rollover de deuda, entre otras cosas, porque va a haber muchas provincias que van a poder emitir y los FAL van a entrar. O esos fondos. Bueno, se admitirán instrumentos a tasa fija, TAMAR, ajustados por inflación o vinculados al dólar. Sí. Habrá topes para diversificar riesgos, hasta 15% en un mismo banco, 15% en deuda provincial y 20% en una ONG, en una obligación negociable. O sea, no vas a poder tener más de uno de cada 5 pesos en la obligación negociable de una empresa, no vas a poder tener más del 15% de la deuda en deudas de bonos de provincias, ni tampoco 15% en un mismo banco. Exacto. Los activos atados al dólar no podrán superar el 10%. O sea, no todo el mundo puede ir a buscar activos atados al dólar. Al menos 10% deberá mantenerse en inversiones líquidas y de bajo riesgo para afrontar el pago de indemnizaciones. Al menos 10%, es decir, tener uno de cada 10 pesos de los fondos que administran para que, si mañana hay un despido en tal empresa, tengas disponible para hacer el pago a su cuenta en 48 fondos horas. Comunes de inversiones, por ejemplo. Lo Claro. sacás en 24 horas. Por ejemplo. Y será obligatorio para empleados privados, y se va a financiar reasignando contribuciones patronales, 2,5% para pymes y 1% para grandes empresas. Exacto. O sea, las grandes empresas
van a disponer para este fondo solo el 1%, las pymes el 2,5%. ¿Y por qué? Alguien preguntaba, ¿y por qué las pymes pagan más que la...? Bueno, porque justamente el fondo intenta preservar que la propia empresa de su propia caja pague las indemnizaciones en el momento que despida. La gran empresa que tiene más espalda financiera y demás se va a hacer cargo probablemente de todo aquel complemento que haga falta que el FAL no pueda cubrir del despido que haga. Bueno, pero además hay otro tema acá muy importante. El dinero es de la empresa, el dinero es del empresario que paga el salario. Si la persona que está trabajando, que está siendo de alguna manera beneficiada por la empresa con el salario y los aportes, se va de la empresa voluntariamente para cambiar de trabajo, todo lo ahorrado por ese trabajador que queda en la cuenta del FAL de la compañía, queda en la compañía. Y eso servirá para pagar una indemnización de un tercero, de un cuarto o de otra persona que entre en el lugar de esa persona que se fue. ¿Se entiende? Sí, claro, o sea, perfectamente. Esto es de la empresa, es patrimonio de la empresa, y la idea de buscar una cartera diversificada de bajo riesgo es que el patrimonio de la empresa se sostenga en el tiempo y crezca. La idea es que crezca. Hoy va a haber una reunión de CALF, la cooperativa eléctrica de Neuquén, que ayer fue a defender el vínculo con Huawei al Congreso. Estuvieron integrantes del Consejo Directivo de la cooperativa que expusieron en la Cámara de Diputados y hablaron de una intromisión, así lo definieron, contra la soberanía nacional. Aseguraron que la Cancillería incluso todavía no se comunicó. Esto es insólito, ¿no? Sí. Porque la cooperativa recibió una amenaza por WhatsApp del embajador Lamelas, Peter Lamelas, diciendo que le iban a revocar la visa si avanzaban en el convenio con Huawei, porque eso afectaba a la seguridad norteamericana. Y porque esa información que eventualmente después de ese contrato con Huawei podría proveer la empresa china, podría terminar en manos del Partido Comunista Chino, así como se los cuento. Bueno, Huawei dice, la cooperativa dice, mire, yo elijo proveedores y estoy en conversaciones, ni siquiera firmé. Entonces, ¿cuál es el vínculo? Lo empezó a analizar. Bueno, lo concreto es que ayer lo explicaron en el Congreso. Pidió la intervención de la embajada y la embajada la Cancillería no reaccionó. Hoy van a reunirse con Peter Lamelas. Apareció incluso la Cámara que nuclea las cooperativas para actuar sobre la materia. Así que hoy es un día que también tiene, entre otras cosas, la reunión entre los directivos de la CALF con el propio embajador norteamericano. Más allá de que a las 11 de la mañana van varios jueces a defender sus pliegos a la Comisión de Acuerdos del Senado, en otro de los temas, efectivamente, del día. Sí, ya sé que tengo la nota y que está Walter Barberá, que es trabajador despedido de Granja Tres Arroyos. 250 despidos que contábamos ayer que se produjeron efectivamente en la provincia de Entre Ríos, entre tantos casos como los que podríamos contar cada día, y de hecho hemos manifestado cada día, como los despidos incluso en una empresa textil en mi ciudad de 120 personas en el transcurso del día de ayer. Walter, gracias por esta delicadeza, por atendernos. Buena mañana. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez, te saludo en 8:51 en todo el país. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo le va? Acá, como se puede, pero estamos. ¿Qué es lo que exactamente pasó? ¿Cómo se llegó a esta situación? Bueno, yo justamente estabas hablando del tema de los subsidios del gobierno. Arrancó todo ahí en el 2024, cuando el gobierno le corta los subsidios a las empresas, arrancó toda esta supuesta crisis, entre comillas, que no fue así. O sea, empezaban a decir que, bueno, tenían problemas con ventas, que no sé qué, un montón de cosas, y bueno, terminamos pagando, nosotros entregamos los viernes, los días de trabajo, un día menos de laburo, todo para no tener problemas y seguir trabajando. Los sueldos nos llegaron a pagar hasta en 5 cuotas, una quincena, y se fue agravando cada vez más, porque después pagaban día por medio, y a lo último vinieron que querían pagar en 10 cuotas, y ahí fue donde se acabó todo, porque dijimos, si trabajamos 10 días la quincena y van a pagar en 10 cuotas, ya era demasiado. Y bueno, la empresa decidió cerrar y estuvimos cerrados todo este tiempo con la incertidumbre de no saber qué es lo que... ¿Todo este tiempo son cuántos meses, Walter? Desde abril hasta ahora, fines de abril hasta ahora. O sea, 4 meses hace que cerraron. Antes de ayer, no, que cerraron fue un poquito después, pero yo estoy sin cobrar de esa fecha. Y antes de ayer me llegó el telegrama, tengo 31 años ahí adentro, y bueno, me llegó el telegrama de esta manera, y el telegrama no tiene causal de despido. O sea, ellos aducen que hubo
mermar la venta, que hubo problemas de producción, todo lo que es riesgo empresarial se llama, ¿no? Sí. Y bueno, y con el artículo 247 nos despiden a toda esta gente y los que van a faltar, porque nos van a despedir a todos, yo calculo. ¿Cuántos Y empleados tiene totalmente hoy? ¿900? 950 seríamos con las dos empresas que había. De Tres Arroyos, somos 700 más o menos. ¿Viste? Y Pero 255 fueron los despedidos. bueno, ayer sí, entre ayer y antes de ayer. Y bueno, lo que pasa es que te despiden con el artículo 247, que con eso te pagan la mitad de la indemnización que corresponde. Igualmente no hay ni siquiera mira de que vayan a pagar, porque esto, ellos deben millones y millones. Para mí ellos quieren llegar a un concurso y no pagar. O sea, ellos quieren sacarse a la gente encima para cuando esté el concurso que sea menos lo que haya que pagar. Pero bueno, nosotros quedamos ahora todos sin trabajo directamente. Y lo peor de todo fue que antes de ayer, cuando me despidieron, yo a la tarde hablé en Crónica y hubo un compañero que le llegó, antes que le llegue el telegrama, ya sabía que iban a llegar los telegramas, se descompuso, le dio un infarto y falleció, 52 años tenía. ¿Un compañero tuyo? 52 años Sí. por un infarto cuando le llegó el telegrama ayer. Antes le estaba por llegar el telegrama porque le iba a llegar y él tenía 52 años, ya cumplía 53 y falleció. Fue un golpe durísimo porque era un compañero que lo veíamos todos los días, que estábamos todos los días con él, aparte muy joven para morir de esta manera. Y lo que pasa es que la angustia de todo este tiempo, ella no tenía para comprar el gas, estaba cocinando en el patio, en la tierra, ahí cocinaba con leña. Porque no tiene red troncal le de habían gas en dicho que Concepción iban a del cortar. Uruguay. ¿Cómo? Porque no tenía red troncal de gas en su casa en Concepción del Uruguay. Exacto, ahí tenía el gas envasado y bueno, no tenía para comprar el gas, le estaban diciendo que le iban a cortar la luz, estaba muy presionado y terminó, él tenía ya problemas de presión y bueno, esa mañana estaba cocinando afuera, se descompuso, lo llevaban al hospital, avisaron que le habían llevado a un compañero y a los 5 minutos de eso le volvieron a mandar otro mensaje que había fallecido. Tengo una pregunta para Walter. Vos recién mencionaste al pasar el tema de la deuda que tiene la empresa. Entiendo que es una deuda que fue adquirida cuando la compañía se fusionó. O sea, una compañía compró a otra y finalmente quedó con la nueva conformación accionaria de la Granja Tres Arroyos. ¿Qué podés saber de eso? ¿Qué les dijeron cuando ustedes tuvieron las reuniones por este tema antes de los despidos? Porque parece que el problema es más grave que esto que estás contando. Sí, acá hay un problema estructural, debe ser, desde mi punto de vista, lo que yo veo, que ellos deben demasiada cantidad de plata y... 350 millones. Y miles de cheques rechazados, me informan. 350 millones de dólares. De dólares, perdón, sí. Fortuna. Sí. Sí, y a su vez tienen que agregarle más o menos otros 160 de cheques rebotados. Claro, exactamente. Y esto empezó, o sea, compraron una deuda a los nuevos accionistas en 2018 y nunca de ahí pudieron salir. ¿Qué me podés contar vos del tiempo que hace que trabajás en la empresa? Mirá, nosotros trabajábamos en forma normal y después, bueno, ya te digo, después que pasó eso en 2024, que sacaron los subsidios, ahí empezó a decaer y era cada vez, la producción bajaba, subía, ¿viste? Era así. Pero llegó un momento que empezó a bajar y se notó cada vez más. Y lo que notamos nosotros fue la falta de insumos. No había insumos. Por ejemplo, vos tenías que cambiar una bota, a veces no hay número, que jamás había pasado. Empezaron a faltar cosas en la empresa y bueno, se fue dando todo de a poco. Qué bárbaro, ¿eh? Y a lo último ya era insostenible porque no solamente que no había eso, sino había poca faena, te decían que, bueno, terminaba la faena que te vayas para obviamente pagarte menos. Y nosotros aguantamos todo, ¿viste? Pero llegó el último tiempo ya cuando, no cobramos nada, o sea, estábamos cobrando en cuota y se re complicaba, ¿viste? Sí. Y bueno, y terminamos de esta manera y ellos todavía cuando cerraron dijeron que
cerraban porque tenían un conflicto con el sindicato, que la gente como que hacía conflicto, y no era así. Si vos no te pagan el sueldo gratis, vos no vas a trabajar en ningún lado, ¿me entendés? No, está clarísimo. Walter, entonces eso fue... Está claro, simplemente queríamos escucharte, te agradecemos mucho, estoy sobre las noticias, pero nada, te mandamos un enorme abrazo, lamentamos mucho, queríamos conocer un poco el detalle y la génesis de todo lo que está sucediendo allí en Concepción del Uruguay con Granja y van a seguir echando, y van a seguir echando. Sí. Un abrazo. Que todo mejore algún día, que se encuentre un salvoconducto y veremos qué pasa. Seguiremos atentos a esos telegramas y se cumplen finalmente con el pago de las indemnizaciones correspondientes y demás, independientemente de que es algo que naturalmente nadie quiere, ¿no? Y menos después de 31 años, como acabas de contar, de trabajo en la compañía. Un abrazo. Empezar de cero a esta edad es duro. Muy, definitivamente. Bueno. Un abrazo enorme. Lamentamos mucho. Hasta luego. Unilever también cerró una planta de NOR y despidió a 60 trabajadores en Mendoza. Guaymallén, Mendoza. Sí, la conozco esa planta. Una planta espectacular era. Sí. Pero lo que pasa es que no se vendían más esos productos. Eran sopas deshidratadas y demás. Cambió ese modelo de consumo. De hecho, yo hablé con la empresa y era muy grande la producción y no se estaba exportando a otros mercados justamente porque es un producto que ya no se demanda. Mientras tanto, Peabody sí cerró, efectivamente. Desmanteló la planta, dejó fabricar en la Argentina, llegó hace 12 años al país, un empresario coreano creo que era. Sí, pero es radicado en Argentina. Sí, correcto. Sí. Basali entró en horas decisivas para su venta, prometen reactivar sus 3 plantas en Firmat, la histórica fábrica de maquinaria agrícola que comprometió a cancelar en 120 días la deuda salarial acumulada en la nueva conducción. Veremos si eso ocurre. Basali es otra de las empresas que venía ya con algunos temas bastante fuertes. Bueno, efectivamente hay algo en materia de empleo que se está resintiendo y que no es menor, digamos, ¿no? Y que empezó a generar preocupación y aparece en las encuestas, inclusive, ¿no? Y sobre lo cual el gobierno va a tener que tomar nota. Las 9 casi en todo el país. Now. Entré a Simplicity por una cosa y terminé queriendo todo. Porque en Simplicity encontrás cuidado personal, cuidado capilar, electro y mucho más. Compra online o visítanos en nuestras tiendas. Simplicity, un lugar para elegir. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Disfruta las mejores picadas con Baquiano Almacén. Una combinación perfecta de vinos seleccionados, quesos y fiambres premium. Ideales para acompañar cada previa, cada gol y cada festejo en grupo. Hace tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para celebrar como corresponde. Descubrí más en su Instagram, @Baquiano Almacén. Presenta el clima William Hope. Desde hace más de 50 años, cuidando la salud de las principales empresas del país. Te contamos cómo va a estar el clima para que estés siempre listo. Querido Ezequiel, ¿cómo estamos? Bienvenido. Buena mañana. ¿Cómo viene este miércoles? ¿Qué tal, Paulino? Bueno, viene nublado con la chance de algunas lluvias aisladas, un poquito destemplado, porque el viento va a estar soplando del sector este con un poquito más de intensidad que ayer, y la temperatura máxima va a quedar en torno a los 12-13 grados. Se va a mover muy poquito estos días la temperatura, el rango, ¿no? Entre mínima y máxima se va a mover muy poquitito, y lentamente las máximas van a ir subiendo hacia el fin de semana, pero el sol va a estar esquivo estos días. Por ahí en algún momento asome un poquitito, pero muy poquitito solamente. Vamos a tener entonces la chance de precipitaciones no intensas, no para alerta, pero sí persistente. Esta chance por lo menos que comienza hoy y se va a extender por lo menos hasta el fin de semana. Recién hay un cambio alrededor del domingo / lunes, ahí porque el viento va a rotar al sector sur y ahí vamos a tener un poquito menos de nubosidad. Pero hasta ese momento piensen en días con mucha humedad, muy cargada de humedad, con mucha nubosidad y con la chance de lluvias, lloviznas, que se van a estar dando no solamente en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, sino en gran parte del norte bonaerense, también el sur de Santa Fe, Entre Ríos, y bueno, y todo lo que es el noreste argentino, Corrientes, Misiones, el este de Formosa y de Chaco,
van a tener lluvias y algunas tormentas también. Y por último, para lo que es las zonas de alerta hoy en el país, bueno, tenemos alerta todavía en la mañana por nevadas sobre el noroeste chubutense y oeste de Río Negro, está nevando en Esquel en este momento, y alerta también por nevadas en todo lo que es zona cordillerana de San Juan hasta Salta de Jujuy. También en el extremo norte, en Salta de Jujuy, zona cordillerana, el alerta es por vientos intensos. Vale decir, y a todo esto, que efectivamente no hay clases en Bariloche y en algunos otros lugares también, departamentos de Mendoza, como ayer, ¿o fue restablecido el normal dictado de clases en Mendoza? No, en Mendoza sí, ya está. Bariloche hoy seguramente se va a normalizar, ya ahora no estaba nevando en este momento y el alerta es por esta mañana, ya el fenómeno más importante ya pasó. Lo que sí va a seguir complicado, las rutas, ¿no? Porque estas nevadas complican, hay varios sectores altos en que la acumulación de nieve puede molestar bastante. Está muy bien. Y así que bueno, la condición lentamente va a ir mejorando. Después, para saber un poquito dónde estamos en cuanto a temperaturas, bueno, el lugar más cálido es Iguazú, en este momento 16 grados, se mantiene ahí en el tope del ranking. El lugar más frío es Calafate con 8 bajo cero. Mamita. Abrazo, Ezequiel, como siempre, gracias, un placer. Hasta luego. Presentó el clima William Hope, la cobertura médica que eligen las principales empresas del país, sea cual sea el pronóstico. Que tus planes no se detengan. ¿Dónde estamos? Tu actualidad no se detiene. Quiero actualizar, Romy, porque nos planteaste un escenario de miércoles bastante caótico en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, etcétera. En la perspectiva de la lluvia, probablemente muchos se lanzaron a venir con vehículo y eso recargó adicionalmente lo que habitualmente ocurre, de todas maneras, en los accesos a Buenos Aires. ¿Cómo siguen las cosas a esta hora? Bueno, sigue complicado el tránsito, Paulino. La General Paz está con muchísimas demoras, sobre todo ya el último tramo, que es lo habitual a esta hora, entre los barrios de Saavedra y Núñez en sentido de Lugones, una Lugones bien cargada, mano a la autopista Ilia, la Buenos Aires-La Plata, con fuertes retrasos a la altura de Doxú en sentido hacia el Bajo Porteño. Demoras también en la autopista 25 de Mayo a la altura de Parque Patricios en sentido hacia el centro. Una avenida del Libertador y Cabildo, las dos bien cargadas, con mucho tránsito, tanto de vehículos particulares como transporte público, y demoras todavía en Panamericana para ingresar desde Florida hacia General Paz. Los servicios, las 6 líneas de subterráneos a horario, el premetro también, siguen las demoras en el tren Belgrano Sur, González Catán, que está operando con problemas técnicos. Esta es la principal información. Impecable, Romy, como siempre. Sos prioridad esta mañana, ¿eh? Un beso. Hasta dentro de un ratito. Chao, chao. Información para no quedarse atrás. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. El gobierno puso un vocero como Adrián Rabier para explicar la economía, independientemente de si era lo que necesitaba o no, en virtud de que el presidente habla de estos temas, de que el equipo económico tiene alguna alta exposición que otros eslabones del gobierno no ostentan, como Sandra Petovelo, si uno tuviera que marcar por caso algún ejemplo práctico. Más allá de eso, el problema es que el gobierno requería explicaciones en ámbitos distintos a la economía. Y efectivamente en esas áreas, pero también en la economía, con el dólar a 1.800, con una parte de lo que recaudamos va a rentas generales para sostener el superávit fiscal del impuesto que cobramos en los combustibles, etcétera. Más allá de todas estas cuestiones, acá empezó a crujir sórdidamente, pero de manera creciente, un cuestionamiento al propio Rabier, que entró con ínfulas de darle al lugar de vocería algo que había perdido tras la caída de Adorni, que era esta idea de tener a alguien que todas las semanas explique al gobierno. Porque Adorni en algún momento dejó de hacerlo porque el gobierno tenía que explicarlo a él durante 3 meses. Ustedes lo recuerdan. Incluso Rabier asume una especie de rol de secretario, renuncia a su lugar de diputado nacional, ganado a la banca en La Pampa el año pasado, renuncia, no pide licencia, renuncia lisa y llanamente, y asume con relación directa al presidente Milei y en un rango casi de secretario y solo como vocero, no otra cosa. Y el problema es que cuando afronta
la conversación con los periodistas en Casa Rosada, pasan cosas como esta que son casi una editorial en sí mismo. Porque recuerden que las relaciones internacionales son serias, o son un capítulo serio. Ahora, cuando se trata de aliados estratégicos, son más serios. Todo lo que está pasando con Brasil es poco serio. Y si no, miren esto, escuchen, esto pasó ayer. ¿Qué tal, vocero? Buenos días. Dan Kemper para Corta.com. Retomo algo que dijo el canciller de Brasil este fin de semana, que remarcó que no existe tal cosa como una campaña anti-argentina, que es lo que venía diciendo o sea, que no existe una campaña anti-argentina financiada por Brasil, que es lo que decía Milei acerca de Lula. Nosotros hablamos de esto, creo que fue, no sé si fue la semana pasada o hace 2 semanas, habías dicho que había una hipótesis sobre gobiernos de izquierda que podían operar contra Argentina, que a eso se refería el presidente, pero el presidente dijo explícitamente que estaba siendo financiado por Brasil, por México y por el Partido Demócrata. O sea, que hubo plata de por medio para desprestigiar este país en un ataque coordinado, como le quieran decir. Entonces, retomando eso, la pregunta concreta es exactamente cuál es el dato que tiene el presidente Milei, o cuál es el informe que tiene el presidente Milei, o cuál es la pieza de inteligencia que tiene el presidente Milei para asegurar que existe una campaña financiada desde Brasil contra la Argentina, porque ya creo que no se trata de una hipótesis, y si lo es, está muy mal argumentada, digamos, no está fundamentada. Estaría bueno saber que la población argentina sepa si existe de verdad una campaña contra este país y de dónde sale ese dato de que hay plata que está siendo usada para ir contra el Estado argentino. Gracias. Bien, hay fuentes que vienen de redes, ¿no?, que habría que evaluarlas. En principio, lo que nosotros vemos ha sido un sentimiento o una animosidad contra los argentinos en el entorno del Mundial y de acuerdo a la figura de nuestro presidente, por el liberalismo que él expresa en cantidad de situaciones, que en definitiva nos permiten observar que ese sentimiento no es solo por el plantel argentino, si es violento en el juego o incumple alguna norma, sino que hay algo más que tiene que ver con la figura del presidente. Bueno, habría que buscar las fuentes que se mencionan en relación con el Partido Demócrata en Brasil o en México o en Brasil o en España. En este momento no tengo esas fuentes para darlas, pero habría que buscar las fuentes. Imagínense que uno diga en el micrófono cualquier barbaridad de cualquier persona y diga, bueno, porque dicen en redes. ¿Cómo? Debería buscar las fuentes, no sé, no las tengo, no sé. Adrián Rabier, el vocero. 9:11 en El País.
actualidad, más música pensada para vos. Bueno, ya a las 9:15 en la República Argentina. ¿Qué está pasando en los mercados, Juli? Que se empijó bastante el tema en Oriente Medio, está bastante trabado. Estaba justo mirando todo eso, hay mucha estamos? Información. Por ejemplo, ayer yo te dije que antes de que empezara el mercado, en la apertura, estábamos casi en línea con un verde. Bueno, fue un desastre el Merval, a pesar de que el resultado de YPF había sido tan bueno, tenés razón, todo el mundo especulaba con que iba a subir fuerte. No logramos para nada recuperar un resultado positivo. Ayer tuvimos un resultado negativo tanto en pesos como en dólares. La mala noticia es que se sigue acumulando el resultado negativo, porque habíamos logrado tener una reversión de lo que venía pasando a principio de año. Ahora en este momento tenemos en pesos una caída en el año del 1%, ayer cayó casi 4%, y en dólares lo mismo, con una caída de 6,2%. O sea, se profundiza. Ayer en el panel de acciones general no hubo casi resultados positivos. Wow. Cuando miramos los ADR, que es lo que nos importa porque son las compañías grandes de Argentina que cotizan en Estados Unidos, vemos que las únicas dos que tuvieron resultados positivos fueron Globant, que tuvo un 1% de ganancia en el día, y Mercado Libre con 6,3 porque presentó un buen balance. Correcto. Dicho esto, todas las demás cayeron a niveles de entre 4 y 5%, 4,1, 4,1, 4,7 en el BBVA. YPF cayó 3,5 a pesar de su balance. Qué loco eso. Metrogas ganó fuerte acá, de todas maneras, cuando se confirmó la compra por parte del grupo que controla Edenor, Manzano, Vila. Es que debe haber sido la única, ya te lo digo, Metrogas. Acá está, sí, 12%. 11,7. Saltó bastante, pagan a pagar 780 millones de dólares. Correcto. O sea que Edenor va a tener el control de la energía y va a tener el control del gas en la zona metropolitana. Una empresa va a tener el control de la mitad de lo que es el AMBA, en la provisión de una parte, luz, tal cual. y la principal empresa proveedora de distribución de gas de la Argentina. Que Exacto, es pero fíjate cómo Metrogas subió 12%, y si mirás Edenor en el exterior, Edenor cayó fuerte. O sea, Edenor cayó 4,1% y en el año tiene una caída en dólares de 24%. ¿En dólares? Sí. O sea que... acumulada. Tiene una reducción en su valor de uno de cada $4 de lo que valía. Sí, o sea, si vos estás invertido en Edenor desde que empezó el año, estás perdiendo esto. Pero si estás invertido en YPF desde que empezó el año, estás ganando 35 en dólares. O sea, el tipo que invirtió en YPF, esto está buenísimo. Sí. Digamos, puso $3, tiene 4. Sí. El tipo que compró en Edenor, compró por $5 hoy, compró $4, hoy tiene $3. Sí. Sí, menos. Sí. Está bien. Está bien, porque es el 25 que cae. Bueno, pero de todas maneras, hoy el petróleo, ¿en cuánto está a esta hora? En este momento 90? está, no llega a 90, está en 89,2. O sea, ahí nomás, muy bien. Está ahí, está serruchando. Si vos ves el gráfico, es un electrocardiograma de alguien que está por fallecer, pero con mucha arritmia. Y después... por lo que elige, Juli. Estoy tratando de ser descriptiva, pero no les puedo mostrar el gráfico. Esto es culpa mía, de que me conoció a mí le pasó esto. No, yo soy... Era una mujer absolutamente... Seria. No, chicos, yo soy... Sí. Llegaste vos y hasta estás desequilibrando a Juli. Maquena y yo. Si vos te querés llevar la marca, llévatela. No, no. Que soy así desde que nací. Bueno, después tenemos en Asia mercados heterogéneos, hoy cerrando con verdes y rojos. Tenemos Europa prácticamente toda cerrando en verde. Y tenemos a una América que tiene resultados de volatilidad en alza muy leve, un dólar igual, un Bovespa a la baja, un Merval a la baja, y todos los índices bursátiles norteamericanos, al igual que ayer, a la baja. Impecable. Bueno, hablemos un poquito de River, porque hablamos de Boca, la buena victoria, pero ayer habló Stefano Di Carlo de una conferencia de prensa, fue bastante amplia, de muchos temas. Vamos a poner blanco sobre negro. Fue extenso, exactamente. Muchos hinchas en redes sociales que la verdad aplaudieron la actitud de Di Carlo, ¿no? De hablar en un momento tan complicado del equipo. Se imponía. Sí, reconoció diferentes temas, habló por supuesto de la crisis, remarcando que igual hay una infraestructura de parte del equipo, tanto financiera como deportiva, para poder salir adelante. Pidió disculpas también por la forma en la cual se hizo el manejo de los jugadores que fueron apartados del plantel. Dijo que era una decisión estrictamente deportiva, pero sí reconoció que fue un error, ¿no?, de parte del manejo que se le dio a la situación. Escuchemos un poco de la conferencia de prensa de Stefano Di Carlo. Dale. Y por eso lo que nosotros necesitamos hoy es tiempo, unión, que es lo más importante. Tenemos, hoy estamos realmente y sinceramente todos muy unidos, cuerpo técnico, jugadores, nosotros. Vemos un especial y fuerte apoyo también de
del grupo y de los jugadores y una creencia y una convicción igual que la nuestra en la figura del entrenador, en su honestidad, en su decencia, en su don de gente, en su capacidad de trabajo. Creemos que estamos acuciados por la urgencia, por la situación crítica en la que venimos y que todo se hace intolerable, inaceptable, pero que nosotros tenemos que brindar ese horizonte de calma, de tranquilidad, de mancomunión de cara a lo que viene. Y que este equipo necesita encontrar funcionamiento, es evidente, la materia prima está, las herramientas están, esta base, esta estructura la tenemos, los juveniles van a crecer, se van a potenciar, River va a volver a ser lo que tiene que ser en materia de fútbol, no tenemos ninguna duda, estamos profundamente convencidos, lo que necesitamos es tiempo. Bueno, de los jugadores que fueron apartados, recuerden que ya se le encontró salida también a varios de ellos. 8 de 12, quedan 4. Exacto, quedan 4 casos y con el caso puntual de Germán Pesela, Di Carlo dijo que está intentando hablar como para recomponer el vínculo, ¿no? De una figura realmente del plantel. Dijo que el mercado de pases eran casi 3 mercados en uno solo por el tema de las figuras que realmente fueron llegando y por supuesto el valor de cada uno de estos jugadores. Y sobre el Chacho Coudet dijo, mientras que el Chacho sienta que tiene fuerza, lo vamos a acompañar porque creemos en él. Lo último, sí habló del tema del arbitraje, dijo a River lo han perjudicado los últimos 5 partidos y es evidente, y manoseo de todo tipo y color hacia todos, realmente, porque bueno, han sido varias las situaciones. Hay un manoseo de todo tipo y color y es hacia todos. Que me parece que es el que está levantando, enarbolando una bandera de descontento general de muy buena parte de la dirigencia del fútbol argentino para con los arbitrajes, con el armado de los campeonatos, las formas en las que se llevan adelante, las designaciones de los árbitros en determinados partidos. Me parece que Di Carlo está encarnando el espíritu crítico que River tuvo del 2018 en adelante. Di Carlo en una parte de la conferencia de prensa dice, no es que cuando nosotros dijimos la guardia alta era por nada. En aquella famosa frase donde había que tener la guardia alta porque ponían árbitros que no veían cosas. Bueno, lo último fue lo que todos vimos, el clarísimo penal del fin de semana pasado. En Tigre, en Victoria, sobre Ángel Correa, la falta. Angelito Correa, digamos. Penal acá en la China, en Japón, en la India. Por supuesto, todo es opinable, obviamente, y respetable opiniones en sentido opuesto, pero la verdad es que de 10 penales así cobras 9. Sí. Sí, era una situación de penal. Bueno, lo hizo durante media hora, ¿no? Esta charla y en las horas de la tarde, lo que ustedes ya saben, el tema de la confirmación entonces de los compromisos que tiene River por Copa Sudamericana, arrancando el miércoles 19 de agosto allí en Bogotá ante Independiente Santa Fe. Bueno, ¿estás bien vos, Juanjito? Perfecto, exacto, muy bien. ¿Escuchaste que estuvo lo de Estefano Di Carlo? Obvio. Muy bien. ¿Viste a Boca hoy? Viste muy futbolero hoy, porque arrancaste. Y lo que pasa es que volvió el fútbol, rodó la pelota, hubo Copa Libertadores, hubo Copa Sudamericana. Sí. Di Carlo de una conferencia de prensa, habla después de todo lo que se dijo en River, del pasillo famoso, de las objeciones, de los planteos ante la comisión que hizo la hinchada. Pero eso es todo muy relevante, digamos. Reconoce que no fue apropiado lo de Cantilo. Como decía bien Paula. Bueno, está ya con nosotros el presidente de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, que además es intendente de Venado Tuerto. A propósito de que yo les conté temprano que la justicia había ordenado arreglar 3 rutas en la provincia de Santa Fe, la justicia federal, de manera inmediata e integral. Las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento de General López en Santa Fe. El juez Aurelio Cuello Murúa rechazó los argumentos de los corredores viales, también del Ministerio de Desregulación, e intimó a Vialidad Nacional a cumplir con las obras, inclusive en los tramos concesionados. Los accidentes, dicen, aumentaron bastante. La resolución deja firme un amparo presentado en 2025 por la senadora provincial Leticia Di Gregorio. Y el magistrado señaló que hubo una omisión prolongada en las tareas de mantenimiento y conservación de las rutas. Lo que le está diciendo es que hay una omisión prolongada que no debió ocurrir. Leonel Chiarella, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Buena mañana. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez lo saludan. ¿Cómo anda? Buen día. Hola, buenos días, buena mañana, gracias por comunicarse. Faltaba más. Y gracias por estar en contacto. Son 3 rutas particulares, la 7, la 8, la 33 en el departamento de General López. La génesis intenté contarla.
la impresión que usted tiene como presidente del Partido Radical a nivel país, por lo que sabe, etcétera, pero básicamente como intendente de Venado Tuerto, en un corazón productivo de los más relevantes de la Argentina, en la zona más productiva del país, ¿cuál es? Que hay desidia, que hay realmente restricciones presupuestarias, que hay prioridades que el gobierno eligió y por lo tanto son cuestionables, pero son prioridades, y eso es lo que hacen todos los gobiernos con recursos escasos, como a usted le pasa como intendente, en virtud de la manta corta que siempre los recursos implican. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está viendo? Bueno, acá hay dos cuestiones. Una es una decisión por parte del gobierno nacional de no invertir en infraestructura y no invertir en obra pública, pero también hay una decisión de utilizar los fondos que se recaudan cada vez que cargamos combustible. Esos fondos, en vez de utilizarlos para el mantenimiento de la red vial, que es la asignación específica que tiene el impuesto de combustibles líquidos, que es el 15% por cada litro por cada 100 pesos que vos cargas de nafta, 15 pesos va y se recauda con este impuesto que nos cobran a todos los argentinos. Ese impuesto tiene una afectación específica que es para el mantenimiento de las rutas y para el mantenimiento de la traza vial. En el último tiempo en el último año se recaudaron más de 1 billón de pesos, y esa plata, en vez de estar en el mantenimiento de las rutas, está en plazos fijos para sostener el equilibrio fiscal. Pero ese dinero tiene que ser utilizado por asignación específica, por ley, en el mantenimiento de las rutas nacionales. El amparo que presentó nuestra senadora Leticia Di Gregorio plantea esto, que el dinero que se recauda tiene que utilizarse para el mantenimiento, para el arreglo de las rutas nacionales. Hoy estas 3 rutas, la 7, la 8 y la 33, que son las que pasan por el departamento General López, la 8 y la 33 pasan por la ciudad que me toca gestionar y ser intendente, y la verdad que da miedo transitar por la ruta nacional, da miedo transitar por los pozos, por el mal estado, porque además son rutas que no son autopistas, no son autovía, son mano y contramano. En la ruta 33, para que nos demos una idea, transitan casi el 70% de la producción de granos que llegan a los puertos Rosario, por lo cual vos vas y un paso imprudente te puede costar la vida, porque tampoco te podés tirar a la banquina porque tenés los pastos altos, porque ni siquiera cortan el pasto, por lo cual hoy es realmente un riesgo de vida. Crecieron en casi un 30%, entre un 27 y un 30% la cantidad de accidentes en el año 2025 en el tramo de la ruta 33 entre Venado Tuerto y Rosario, por el mal estado de las rutas. Entonces, mientras la gente se mata, mientras hay más accidentes, la plata que debería estar en el arreglo de las rutas nacionales está en plazos fijos, y eso es lo que la justicia federal de nuestra ciudad le ha dicho y le ha ordenado a Vialidad Nacional, de decir: ustedes tienen una obligación de arreglar las rutas porque están cobrando un impuesto para eso. Estaba pensando, ¿cuál es el mecanismo por el cual los fondos terminan en un plazo fijo? ¿Cómo se recauda? Esto es impuesto que se recauda de manera automática y va a través de Vialidad a un fondo. ¿Y ese fondo lo administra quién? ¿Secretaría de Transporte? ¿El Ministerio de Economía? Ese fondo lo administra el Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía, en vez de asignarlo a las obras, a las licitaciones correspondientes, lo que decide es invertirlo o ponerlo en los plazos fijos para generar obviamente una ganancia y con eso sostener un equilibrio fiscal. Pero en este sentido, cuando uno analiza también la estructura jurídica, está ante un hecho que también debería ser investigado por la justicia, porque el fondo tiene asignación específica. Una asignación específica. Está bien. Ahora, algunos preguntarán, muchos intendentes cobran tasas viales. ¿Todo eso va también a Vialidad necesariamente? Hay muchos que pagan la tasa rural y tampoco los caminos rurales se arreglan. El gobierno nacional hizo mucho hincapié en eso, porque justamente eran de asignación específica. En su caso, ¿usted tiene tasa vial? Nosotros cobramos una tasa de red vial y cada peso que se recauda va al mantenimiento y específico. La tasa la cobra en el impuesto claro. O sea, en la venta de nafta. Entiendo que es automático, ¿no? No, el de la tasa de red vial la paga cada productor.
tiene un costo. Nosotros en el caso de Venado Tuerto es de las más bajas de toda la región. O sea, no es la Tenemos tasa, unas perdón, asignaciones- no es la yo tasa te vial, confundí igual, sí. no es la tasa vial que cobran en la provincia de Buenos Aires, desde Mar del Plata, pasando por Quilmes, que es del 2,5 sobre el precio final de la nafta, etcétera, en las estaciones de servicio. Es la tasa vial que le cobra al productor agropecuario, es decir, al que tiene o que paga el alumbrado, barrido y limpieza o el impuesto inmobiliario, Sí. perdón, es eso, ¿no? Sí, nosotros en este caso, por lo menos en la provincia de Santa Fe, en el caso de Venado Tuerto, se llama la tasa de red vial, la cobran los municipios. En el caso de Venado Tuerto tiene una asignación específica y cada peso que se recauda va al mantenimiento de los caminos rurales y además con lo que se recauda no alcanza. Nosotros ponemos mucho dinero más, muchos recursos más para el mantenimiento de los caminos rurales, no solamente para el mantenimiento, sino también en caso, por ejemplo, de lo que estamos haciendo, hoy vamos a llegar a fin de año con todos los caminos primarios estabilizados para poder asegurar la salida de la cosecha. Y en este caso, obviamente, lo que estamos planteando en materia de lo que son los recursos y el tema de las rutas nacionales es que en el medio de toda esta discusión está la vida de la gente. Y para que lo podamos dimensionar, a mí me gusta ponerlo en dos números. En primer lugar, es que del 100% de la red de trazas de caminos rurales, de caminos de tanto rutas nacionales, rutas provinciales como caminos rurales, las rutas nacionales representan solo el 7% de la red de caminos totales. O sea, el gobierno nacional solamente se tiene que hacer cargo del 7%. El 31% son rutas provinciales y el resto son caminos rurales. Claro. De ese 7%, ¿sí?, representa un poco más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales. Espera, ¿sí? déjame hacerte una pregunta respecto de esto, porque a mí me confunde lo siguiente. Vos recién explicaste muy bien que el que paga el ABL municipal de cada región, que vendría a ser un productor agropecuario principalmente por el volumen, imagino, pero también los ciudadanos, son los que aportan al financiamiento de esta red vial o de esta red de caminos rurales también. Pero ¿qué pasa con el combustible, el impuesto al combustible líquido? ¿A dónde va eso? Porque eso también está destinado a la reparación y confección de nuevas rutas. O sea, ¿cómo conviven los dos sistemas? Perdón. Porque uno lo cobra a la provincia y el otro a la nación. Claro, pero tendría que ir todo a lo mismo, ¿o no? No, porque son rutas distintas. La provincia es la provincial. No, ya sé, y el pero la camino rural. finalidad me refiero, no a la misma ruta, pero la finalidad es la misma. Ustedes dicen que tienen que hacer un esfuerzo extraordinario, que entiendo, pero ¿a dónde va a parar el resto? No reciben nada. No, nosotros no, porque el impuesto al combustible lo administra el gobierno nacional. Lo tengo claro, lo administra a través del fideicomiso y lo administra, en este caso, el Ministerio de Economía, que lo ha definido que esté en plazo fijo y no que vuelva al mantenimiento de las rutas nacionales. Son dos cuestiones distintas. No, Uno está es un bien. impuesto que te cobran. Sí, que eso te lo cobran entendí. cuando Entonces, vos cargas combustible. Sí. Y otro es una tasa que la paga solamente el productor rural en virtud de las hectáreas que tiene en los distritos. Por lo menos así en la provincia de Santa Fe. Perfecto, es una buena aclaración. Ahora, ¿qué pasaría si el Ministerio de Economía decidiera desbloquear ese fondo que está en plazo fijo? ¿Cómo se debería repartir? Esa es mi pregunta. ¿Sabés eso o no? Ahí tiene diferentes criterios, a veces termina siendo discrecional o también tiene que ser en virtud, para nosotros, en virtud también de la importancia de las rutas y de lo que impactan las rutas. Y te voy a dar un ejemplo. Yo te decía que la cantidad de la red nacional son 40.000 kilómetros, ¿sí? Con lo que se recaudó 1 billón de pesos y tomando como referencia el precio de las últimas licitaciones en virtud de la repavimentación por kilómetro, ya se hubiesen reparado más de 10.000 kilómetros. O sea, 1/4 parte de la red vial nacional se hubiese reparado con el billón de pesos, porque estamos hablando de 1 billón de pesos que está en plazos fijos. Y también para comprender en esto, nosotros, por lo menos en Venado Tuerto, en el interior y demás, las rutas la usamos
para ir a trabajar, para ir a estudiar. Acá de cualquiera que haya vivido en el interior o haya nacido en el interior lo conoce perfectamente. Yo he recorrido ese tramo, son pocos kilómetros hasta Rosario en términos generales, pero me dijeron son 2 horas mínimo por la cantidad de camiones que van, etcétera, porque te haces carrito, le decimos nosotros en la ruta, con 6, 7, 10 camiones que van a 60 kilómetros, 50, 70, pasás por muchas poblaciones, Firmá, tantas otras, localidades muy relevantes, muy importantes, con semáforos, etcétera. Es una ruta que es imperdonable que la Argentina no la tenga convertida en una autovía, la 33, que es del corazón productivo y que deposita toda la producción de ese corazón productivo en Rosario, en los puertos exportadores por excelencia del país. Leonel Charela, gracias por esta delicadeza y gracias por este rato en la mañana. Seguimos de cerca el tema. Por favor, gracias. Gracias a ustedes. Y hasta la próxima. Bueno, ahí estaba el intendente de Venado Tuerto, presidente de la Unión Cívica Radical. Nos quedó hablar del radicalismo y tantas otras cosas. Será para la próxima, porque nos concentramos en esto, pero hablemos pronto con él, y lo metemos de lleno en dónde va el radicalismo además, porque Sanz dice tiene que tener candidato propio. Otros dicen tenemos que ir en acuerdo con La Libertad Avanza. Otros dicen hay que reconstruir Juntos por el Cambio. Otros sostienen que hay que reconstruir a propósito de la oposición ideológica que tienen con algunos temas y planteos del propio presidente de la Nación, que finalmente hay que construir una oposición republicana que en una paso resuelva quién va a ser el próximo presidente. Bueno, de todo eso también habla un partido que está, como siempre, en internas permanentes, como ustedes ya conocen. 9:36. Now. Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos. ¡Listo! Tenemos cubierto el hotel. Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil. En cronista.com. La batería es William. Mi batería es William. Entré a Simplicity por una cosa y terminé queriendo todo. Porque en Simplicity encontrás cuidado personal, cuidado capilar, electro y mucho más. Compra online o visítanos en nuestras tiendas. Simplicity, un lugar para elegir. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. La batería es William. Mi batería es William. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now, 97.9. Bueno, hablemos un poquito del mercado de pases. ¿Cómo estamos? Bueno, ya estamos hablando entonces de que Facundo Medina, lateral por izquierda que tuvo un buen mundial, que surgió allí en la selección argentina en la Copa del Mundo, tiene nuevo equipo, él pasa de jugar en el Olympique de Marsella, en el fútbol de Francia, ahora va a estar en el fútbol alemán, en el Bayer Leverkusen, que lo hizo oficial, contrato hasta 2031. Y allí, en el fútbol alemán, en la Bundesliga, se va a encontrar con Ezequiel Palacios, ¿no? El otro de los argentinos entonces que está allí presente. Medina, que dijo que Palacios le había hablado bastante bien del club, le gustó mucho el proyecto y bueno, va a estar ahora entonces allí en Alemania. Otro de los posibles movimientos tiene que ver con el Cuti Romero, el Cuti que finalizó su vínculo con el Tottenham y estaría buscando club. Y hay dos muy interesados, uno es el Inter y otro es el Atlético de Madrid. Para el Cholo Simeone es prioridad llevar al Cuti Romero realmente, hacerlo parte de la línea defensiva, pero Inter tiene también la intención de comprar al jugador argentino. Veremos qué pasa. Por ahora todo parece ser que sería el fútbol español entonces su destino. Jerónimo Rulli, el arquero, que ya hace parte también de las filas del Manchester City, deja también Francia para llegar entonces allí al fútbol de Inglaterra.
un gran fichaje realmente, ya lo hizo oficial también el club, lo anunciaba en redes sociales, lo que tenía que ver con esta llegada entonces del arquero argentino. Y la otra posibilidad también, el otro movimiento, tiene que ver con Nahuel Molina, ¿no? Ya también anunciado de manera oficial con la Roma, video incluido, fotos, ya sabíamos de la firma de contrato y demás. Vamos a ver qué pasa también con Enzo Fernández. Enzo Fernández, que está con el Chelsea, pero en el Manchester City, allí llegó Enzo Maresca, entrenador que lo tuvo él en el Chelsea, correcto, lo dirigió la temporada pasada y bueno, tiene intención claramente de que Enzo salga del Chelsea y complemente el mediocampo del Manchester City para esta temporada. Contamos ayer que habían atrapado en la hidrovía a un grupo narco con 500 kilos de cocaína, ¿se acuerdan? Bueno, tapa de La Nación esta mañana, así que mira, estamos llegando bien, ¿no? Estamos anticipando temas, títulos. Bien. También La Nación lo recoge en la primera plana el día de hoy, un diario que además pone, más allá de la dramática búsqueda de sobrevivientes en Colombia como foto central, que la justicia de Estados Unidos revisa los giros de la AFA con datos del celular de un ex directivo, básicamente el teléfono y la notebook del responsable de marketing de la Asociación del Fútbol Argentino. Me refiero a Leandro Petersen, que como ustedes saben renunció hace 10 días. Alguien que dijo tener intenciones, apetito de ser candidato a presidente en Boca en la elección del año que viene, para enfrentar a Riquelme. Bueno, en cualquiera de los casos, el título central de La Nación, con una nota de Francisco Olivera, más allá de la cuestión vinculada al fentanilo, de la cual hemos hablado acá hasta el hartazgo, me parece gravísimo, las 10 alertas que ha desoído la ANMAT. Gran título de etapa, gran desglose en el interior, vale la pena meterse de lleno. Algo contamos aquí con Camila Dolabjian, ustedes recuerdan esta semana, porque 2 directivas muy importantes del ámbito de la salud efectivamente están presas por esta cuestión. La justicia le determinó la prisión preventiva en medio de toda la investigación judicial cada vez más gravosa para los funcionarios, por la conciencia que debieron haber tenido para evitar las muertes que el fentanilo contaminado produjo de más de 100 pacientes. Bueno, y más allá de todo esto, terminó el descuento en la SUBE de aquellos que venían en tren y tomaban otro micro. Combinar tren, o el subte para ser más precisos, combinar tren con subte ya se paga entero, se paga boleto pleno. Sí. Antes venías en tren, tomabas el subte, pagabas el 50%. Descuento, claro. Ese descuento terminó. Sí. Básicamente porque se acabó el subsidio. Fue una idea de Dietrich, ¿te acordás? Claro. Cuando relanza la SUBE. Correcto, porque en el mundo existe, se llama boleto multimodal, una cosa por el estilo, entiendo. Que vos durante 2 horas, cuando vas acumulando servicios que vas consumiendo, salís del subte, entras a un colectivo, después te pones en un tren, vas reduciendo tarifas, claro, para que no te sea tan oneroso, digamos. Sí. Y también hay pases de un mes en Europa. Vos sacás un mes, pagás 100 euros también. Claro, y lo usás todo el mes, libre. Correcto. Digamos. Bueno, y el cronista cuenta entre los títulos de etapa, un recuadrito interesante, que hay una licitación del gobierno porteño porque en una bóveda del cementerio de la Recoleta van a abrir un café al paso. Bueno. Ustedes vieron que es un lugar icónico de visita de muchos turistas, etcétera, así que van a hacer un café al paso en una bóveda del cementerio de la Recoleta, donde hay tantos emblemas argentinos que están allí, sus restos descansando. Me parece un horror, pero... ¿Por qué? Porque no sé si está bueno tomar un café. Pero qué sé yo, es el turista que va. Te lo llevas. Café al paso. ¿Al café o al muerto? No. Pero para esto voy a ir acá al cementerio de Recoleta y te tomas un café, no pasa nada. No, bueno. Es que de hecho es en el cementerio de Recoleta, pero adentro, digamos. Viste que lo haces afuera. Uno va conociendo a las personas con las que trabaja. O sea, a medida que van definiendo charlando, estos temas, tenés razón. No pensé que iban a pensar así, pero se ve que yo estoy equivocado. Pero no es tan descabellado. Histórico, Juanjo, es como ir al museo. Claro, es una especie de museo, de hecho. Está bien. ¿Me quieren convencer? Está bien. Mañana a vos no te gusta la idea. Mañana nos juntamos en el cementerio, charlamos ahí arriba de una tumbita y hacemos la reunión de producción. No es mala, dice Joaquín. Sí, un esconde queso, me dice Joaquín. No es mala. No, pero está bien, pero claro, llamamos una picada y esas cosas. La gente hace esas cosas. Es verdad, en Francia hacen, es verdad. Sí, en Francia hacen eso, es verdad, en los lugares icónicos. Pero los franceses no se bañan también. Pero el cementerio de la Recoleta tiene un montón de cosas muy importantes. Ya sé. Ahí descansan restos de personas muy relevantes, yo fui digamos, al en la historia cementerio, argentina. el de Francia, no sé si ustedes saben, no recuerdo el nombre, el que está Jim Morrison y el que está Cortázar. Sí, el cementerio fue. Te digo cómo se llama. Que hay muchas personas. Está lindísimo, muchas personas ahí. Dejamos una tarjetita ahí en el. Por eso no hace cosas raras en el cementerio. Vos dejaste una tarjeta. En la tumba de Cortázar todo el mundo le deja algo escrito, o le dejan fotos, o le dejan. Y vos decidiste dejarle una tarjeta tuya, tu servicio. Por si Cortázar se despierta y quiere divertirse un rato y te contrata por un show, digamos.
escuché, me puse en la tumba así, escuché que dijo, llévatela. Se ve que era vuelo la esposa, está con la esposa enterrado Cortázar. Se llama El Julio. Cementerio de Père Lachaise. El Père Lachaise. Y están Jim Morrison, está Oscar Wilde, me acuerdo. Oscar Wilde. Edith Piaf. Frédéric Chopin, como se diga. Chopin, muy bien. No, hay mucha gente importante ahí. Y la gente hace picnic. Claro, Y busquemos en el cementerio de la Recoleta, a ver cuál sería el lugar, porque ahí tenés icónicos. Mirá, el dato interesante del cementerio de la Recoleta, que lo conozco por una cuestión que no interesa el detalle, está... Vos mismo decís que no interesa el detalle y lo vas a contar. Mirá, yo te digo quién es el que era prensa, en el cementerio de la Recoleta, el muchacho este que era prensa de un boliche que falleció, Poli Armentano, y tiene, escuchen esto, en la tumba de Poli Armentano... ¿Cuántos íconos que hay en Recoleta vos tenés? Yo me levanto y me voy. Ya saben que me levanto y me voy. Está mi renuncia a la disposición. No, escuchen, está Poli Armentano y tiene un Pandiela, perdón. El señor Pandiela está muy contento conmigo. Tiene un paquete de L&M que es por lo que él fumaba, y una lata de Fanta, porque tomaba eso. Vayan y van a ver lo que les digo. Recorren, creo que está, no sé, Figueroa Alcorta, Sarmiento. Y Paula no sabe ni quién es Poli Armentano. Poli Armentano era un prensa de una disco. Un prensa. Perdón, no, se le dijo que era el dueño de la noche, escuchá. Claro. El rey de la noche. Al señor lo acribillan porque aparentemente estaba involucrado en un tema de drogas. Claro. Bueno, no era un tema menor. No quise entrar en eso, estaba contando un detalle. Pero no era el motivo ¿No tenía de relación con Coppola? ¿Puede ser? Claro. Ya sé, el amigo, o sea, era amigo. Bueno, Sí, ahora viene una Coppola persona de es Colombia y nos ilustra sobre un tema. Qué vergüenza esto. Pero Coppola es amigo de todos, de todas maneras, Pablo. También, Yo te que quiero, amigo de Coppola no significa nada. Claro, yo te quiero aclarar, digamos. Todos los veranos comparto verano con Guillermo Coppola en un balneario en Mar del Plata. O sea, todo el mundo conoce a Coppola. Somos amigos de Guillote acá todos. Sí, no ahora, un millón de amigos. Ahora, Juli nos va a decir quién más está. Bueno, por ejemplo, Eva Perón. Sí, Eva, claro. Domingo Faustino. Sí, Sarmiento. Yo sabía, yo la vi de Sarmiento. Bartolomé Mitre. Sí. Bartolo. Julio Argentino Roca. Epa, Adolfo Bioy Casares. Sí. Wow. ¿Quién más? Carlos Pellegrini. Perdón, Adolfo Bioy Casares, que vos sabés que tenía una entrañable ¿Vos lo conocías? tarea. Mi mamá porque tenía en Pardo. Bioy Casares se casó en Pardo. Eso es Partido de las Flores, mi ciudad. Mirá vos. Claro. Bioy Casares fue el único ilustre de la ciudad. Después vinimos nosotros, un desastre. Igual. No, un desastre, claro, y un desprestigio de la ciudad. Pero la verdad es que Bioy Casares fue un emblema. Un emblema. Carlos Pellegrini, Raúl Alfonsín y Arturo Illy están ahí. Está Juan Manuel de Rosas en una cripta que dice Ortiz de Rosas y está toda la familia. Facundo Quiroga, Manuel Dorrego. Entre los artistas están Victorio Campo. Silvino Campo, claro, porque está toda la familia. Toda la familia. José Hernández, el autor del Martín Fierro. Pero mira vos, tenemos plumas de primerísimo orden, tenemos expresidentes, tenemos personas... Esperá, de la ciencia y de la cultura tenemos a Federico Leloir, a Carlos Savera Lamas, Premio Nobel de la Paz. Tuvimos a quién más está. Bueno, es infinita la lista. ¿Quién? Manuel Dorrego. Sí, lo dijo. Sí, lo dije. Sí, no, es infinita. Es infinita. Y ustedes quieren ir a comer un sándwich de mortadela entre toda esta gente. ¿Te das cuenta que es icónico el lugar para muchos? Vienen los turistas y dicen, mira, Exacto. acá están los expresidentes, están las figuras icónicas, están los escritores más encumbrados, las personas más relevantes. Vienen a ver la Evita. Es verdad. Eva verdad. Eva Duarte de Perón, Evita es efectivamente un recorrido a veces de que muchos. con Pauli vamos acá en Palermo a tomar un cafecito, vamos al cementerio, ¿querés? Pero claro, vayan, mostrarle a Paula. Claro, hay que mostrarle. Paula Fui una vez a ese cementerio, chicos, sí. Muchos sí, muchos muertos. Paula, dale. Sí, Paula, ¿qué querés que haga? En verano había gatos. Claro. ¿Qué querés encontrar? Mueble de Easy. Y sí, Pau, es el cementerio, pero la razón. arquitectura es muy Eso es linda. lindo. Y bueno, eso es lo que te vamos a mostrar. Los cadáveres no los vas a ver. No, pero no dan ganas. Ojo que hay alguna que otra tumbita que está ahí. Porque ahí hicieron, esto es tremendo, hicieron un shopping ahí. Y demolieron. Y el shopping, está el mall del. Está en diagonal. Está en diagonal, pero ¿te acordás que un día con eso pues se derrumbó una parte? Por ahí estás comiendo en un Starbucks y abajo tenés al abuelo. No, yo digo la verdad. No, ponele pi. Ustedes van con lo periodístico, pero yo les digo la verdad. Ahí demolieron todo y quedaron algunas tumbas. Por ahí estás ahí y decís, che, acá estaba mi tatarabuelo. Claro, un nicho que se rompió y estás comiendo algo al lado de un pariente. Ojo con Sale esto. alguien ahí. No naturalicemos, no sé si sale, pero está ahí. No naturalicemos tampoco la muerte. Paulino, seguí, que es tu programa. No puedo creer. No, porque fíjate lo que te toca a vos. Hoy es el día de qué. Hoy es el día Hoy es el día de que todo escuchá, esto a ver si adivinan, voy a hacer el ruido. Ya la veo a él. Delfín. ¿No? Voy de nuevo.
Estoy tratando de hacerlo, es difícil, es como una trompeta larga. Voy de nuevo. Peor, cada vez. Es el día, el día del elefante, chicos. Tira ese ruido el bicho. Eso no era un elefante. Sí, ¿no? es un elefante, bueno, que viene medio rendiendo. Pero estaba con gripe. Estaba con gripe y un pico de estrés. Sí. Bueno, hoy es el día del elefante y busqué un dato lindo hoy, que ¿cuánto mide y pesa el elefante más grande del mundo? ¿A quién le importa? Perdón, ¿cuánto toneladas? Es africano, pesa 10 toneladas. Apa. Y escuchen esto, es como Pau, duerme entre 2 y 3 horas por día, un elefante. Claro. ¿Sí? El elefante. Sí, sí. Sería mi amigo. Poquito. No era poquito, Sería siempre mi era amigo. poquito. Podría venir acá de panelista, tranquilamente. Hay que hablar con Pandiela. Ahora vamos al zoológico o al ecoparque. O al cementerio. Entre el cementerio, el cualquier lado zoológico, se el saca. ecoparque. Y traemos un Bueno, elefantito. está bien. No es Terminó mala, este capítulo, ya sí, está. gordo, te basta. pido disculpas. Le robamos todo el tiempo al otro puede programa. laburar así, sí, loco. una No se cosa puede difícil. laburar Y la verdad así. que no, porque no podemos. Bueno, Loco, no 9:50 en la Esto es mañana. una está bien. Sabemos dónde estamos. Ahora miramos hacia adelante.
Bueno, es un miércoles que tiene una intensidad periodística realmente muy, muy importante. Hoy hay cumbre de gobernadores del norte argentino en Posadas, Misiones, a propósito de algunas resoluciones. Hay que ver si va Santilli y en ese contexto qué es lo que termina ocurriendo. Mientras tanto, ha recrudecido el conflicto universitario, los gremios han vuelto al paro, más allá de que las universidades están abiertas, así que va a depender el nivel de adhesión del personal docente y no docente, y por supuesto de los chicos que concurran o no. Hoy hay una marcha del Complejo Científico Tecnológico que se va a manifestar frente al Polo de la Ciencia en Godoy Cruz, pero también va a marchar a la zona del Obelisco, en la ciudad de Buenos Aires, en horas de la tarde. Así que yo creo que es otro de los temas realmente importantes. Mientras tanto, hoy hay una reunión de la CALF, la Cooperativa Eléctrica de Neuquén, que ayer explicó ante la Cámara de Diputados lo que ellos entendieron como una intromisión contra la soberanía nacional de parte de Estados Unidos en el acuerdo con Hawái. Va a ir a una reunión con Peter Lamela, justamente con el embajador de los Estados Unidos. Y además, en el transcurso del día de hoy, recuerden que a las 11 de la mañana hay varios pliegos de jueces que van a ser defendidos por los nominados en la Comisión de Acuerdos del Senado. Así que también hay agenda relevante justamente allí, en el Senado de la Nación. Y en diputados, atención, porque podría haber dictamen en las reuniones de comisiones para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que el gobierno quiere llevar al recinto en el transcurso de la última semana de agosto, esto es el 26 de agosto, como uno de los temas más importantes. ¿Qué más está ahora, Juli? Bien, acaba de conocerse el dato de la inflación en los Estados Unidos. El dato interanual sigue clavado en 3,4%. Es un dato alto teniendo en cuenta que el objetivo de la Reserva Federal es 2% al año, pero en términos mensuales el índice se movió 0,1% en julio solamente y 0,2% en el subyacente, es decir, la inflación núcleo. Esto responde un poco a la suba de los combustibles, que no subió más de lo que había subido, pero no cede. Entonces, lo que están revisando en la Reserva Federal es qué hacer con las tasas a partir de septiembre. El 50% de los gobernadores de la Reserva Federal, del sistema de reservas, dice que hay que dejar la tasa como está, y el otro 50% por ahora dice que hay que subirla. Veremos qué pasa en la próxima reunión. Mientras tanto, hay un comunicado de Lionel Messi, la primera vez que habla a través de un comunicado tras la muerte de su padre, y naturalmente muy compungido, dolorido, no sé cómo seguir, es una de las frases. El comunicado deja traslucir además de que tiene dudas, tengo dudas, dice, taxativo, de que vaya a seguir jugando mucho tiempo más, lo cual parece bastante natural. Tiene 39 años y casi lo que ocurrió en toda la Copa del Mundo era una despedida. Fuiste papá, amigo, representante, todo eso junto. Esto es lo que por primera vez comunica Lionel Messi en redes sociales, ya desde Miami, tras el deceso el fin de semana de Jorge, su padre, a los 68 años, muy joven, por cierto, después de una enfermedad que lo tuvo muy a mal traer, en particular el último tiempo. Sí, hizo también una publicación en Instagram con una foto de Jorge, pero bueno, la realidad es que son las primeras palabras de él, ¿no? Una de las frases es que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer y a tus hijos, y sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí. Más allá de eso, que pone el contexto final de esta mañana, ya llega él, ya llega todo el equipo, nos quedamos un ratito, tiene que ver con los partidos, que hay fútbol, porque también la pelota va a rodar este miércoles. A las 4 de la tarde, PSG ante Aston Villa, esto por la Supercopa de Europa. Recuerden, sin la presencia del Dibu Martínez, lo confirmaba Unai Emery, el entrenador del equipo inglés. Se enfrentan campeón de la Champions ante el campeón de la Europa League. Por Copa Libertadores, Platense a las 19 tiene compromiso frente a Coquimbo ante el conjunto chileno, y por Copa Sudamericana vamos a estar teniendo entonces el partido de Tigre, también a las 7 de la noche, ante Montevideo City Torque. 9:58 ya en todo el país. Now. Entré a Simplicity por una cosa y terminé queriendo todo. Porque en Simplicity encontrás cuidado personal, cuidado capilar, electro y mucho más. Compra online o visítanos en nuestras tiendas. Simplicity, un lugar para elegir. La batería es William, mi batería es William. Es natural probar algo nuevo en cada comida. Barbacoa Natura llegó y se queda en tu vida. Es natural elegir Natura.
Now. Para vos. Bienvenida, Ele, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Todo Muy bien? buen día. Buen Muy bien, día. gracias a Dios. Miércoles intenso de tránsito hoy. Sí. Cargadito, pesado. Sí, cargadito. Y con lluvia prevista para la tarde. Para la tarde lluvias, pero leves. Eso dije. No van a ser tormentas fuertes ni nada, pero bueno, va a haber que Esperemos. resguardarse. Qué fuerte el mensaje de Messi. Sí, esperable de todas maneras, ¿no? Sí, obvio. Este papá Pero amigo dio representante. más detalles que los que a lo mejor esperábamos, porque con un te amo, pa, como puso de bajada en su posteo y la foto, Sí, ya estaba. ya estaba. Es verdad, Pero es cierto. nos contó cosas de esa relación que no todos ¿Qué es lo que más te sorprendió? conocíamos. Esa cercanía, son las cosas, cuando uno pierde un ser querido, extraña lo más cotidiano. Y esos recuerdos de lo cotidiano, de esperar el mensaje después de que termine cada partido, porque él sabía que su papá le iba a escribir. Esas son las cosas que más te golpean, porque son las que las sentís más cercanas. Y las que es más lo vas a no- extrañar cada Y las que día. más extrañás, porque en realidad es eso lo que uno extraña, es esa cotidianeidad. Sí. Las cosas más simples y más chiquitas. El llamado que no llega, el mensaje que no está, la conversación que no se produce. Tal cual. El asado que no se comparte. El viaje que no se hace. Tengo dudas de que vaya a jugar mucho tiempo más. Esa frase la va a tomar todo el mundo del fútbol como una idea de decir, bueno, estoy en el tramo final. Claro. Todos lo sabíamos igual, ¿no? Sí. Me parece que no está la novedad. Y la novedad es verdad. No pude ganar la Copa, las piernas no me daban más, dijo sobre el Mundial además. Claro, o sea, contó muchas cosas, porque evidentemente él estaba atravesado por esta situación que era bastante compleja. En algún momento del posteo él pone que se había puesto peor la situación de salud de su papá En unos días antes simultáneo. del Mundial. En simultáneo con el arranque de la Copa del Claro. Mundo, correcto. Entonces,
todo lo que él tuvo que atravesar y esa fortaleza y esa resiliencia que solamente alguien con su capacidad y con su pasión por el fútbol pudo lograr en ese momento. Y también por esa misma conexión con el papá. Para él jugar al fútbol era estar cerca de su padre. Sí. Entonces Claro. una forma de homenajearlo también era estar participando de esa copa. El fuego sagrado de los distintos, ¿no? Tal cual. Interior de un Messi que estuvo implacable en la Copa del Mundo, pese a este contexto que efectivamente muy bien describís, y por lo cual Jorge no estuvo en el Mundial, Tal cual. ni más ni menos, ni tampoco su mamá, que estaba cuidando a Jorge. Que estaba jugando, cuidándolo. Entonces, claro, eran todas las familias, no sus padres, era su familia, sí, por supuesto, Antonella, sus hijos. ¿Está? Sí. Es fuerte, porque además, claro, la relación de Messi con el padre es porque fue el amigo, el representante, el padre, pero hizo El de que lo padre llevó, en sentido el que- amplio, el el protector que- en sentido amplio. Sí, y el que tomó la decisión cuando él era chiquito de, está bien, nos vamos a Barcelona. Porque Sí, 13 años. por eso, la decisión fue de él, la A la confianza Masía. nació de él hacia su hijo para que cumpla su sueño. Con la idea de que, bueno, había que hacer algo para que él pueda tener el físico Claro. que le permita jugar, porque era lo que lo desacreditaba, gambeteaba muy bien, era todo era un fenómeno, Claro. etcétera, pero no tenía cuerpo, no tenía físico, no tenía forma de progresar según los que lo habían observado aquí en la Argentina. Qué loco, ¿no? Y con esa confianza ciega decidió eso, irse a acompañar a su hijo, aunque separase a la familia durante un tiempo. Y además él dice, me pediste que juegue el último mundial. O sea, la idea de que Jorge le transmite, el padre cuenta Lionel Messi hoy en el documento, la carta que publica, que da a conocer en las redes sociales, en sus posteos Sí. en X y también en Instagram, él reconoce que el padre le pide que juegue su último mundial. Por lo tanto, da cuenta de algo que todo el mundo ya sabía, que él había anticipado en la previa, pero que fue el mundial de la despedida de Messi, a toda orquesta. Solo le faltó la frutilla del postre, que era ganar la Copa del Mundo, pero bastó, alcanzó, sobró con una semifinal como la que se jugó Pero frente sí, a claro. Inglaterra. ¿Se entiende? Claro. ¿no? Más allá de todo Y el aparte la recorrido previo, satisfacción, ¿no? él en el posteo también hace referencia a esto, bueno, que se había quedado sin piernas, que las piernas no le daban más, que no pudieron ser campeones y demás, pero remarca de cuánto disfrutó cada uno de los partidos y cómo disfrutaron el partido. Y me parece que lo que hay que resaltar de este Mundial es eso, el disfrute que hubo no solamente en Messi, sino en el equipo, y que Messi lo resalta en este posteo despidiendo a su papá, que se acaba de ir, Messi recién hace un par de horas ya rumbo a Miami después de despedirse del padre. Sí, ya está allí. La frase no sé cómo seguir es casi un sentimiento natural de los que atravesamos la pérdida de un ser querido como un padre o una madre, ¿no es cierto? Porque hay una sensación de eso. Pero bueno, también aparece la resiliencia, uno sigue adelante. Leo tiene que mirar a sus hijos también. Sí. Uno se acostumbra, lastimosamente, porque la vida es así, a vivir sin algunos seres queridos. A mí me gusta siempre usar la analogía de que como que el mundo se va destiñendo a medida que uno va perdiendo seres queridos. Entonces hay colores que desaparecen y el mundo se vuelve un poquito más gris, y de repente esa grisácea se vuelve como tu natural. Entonces te olvidas que está un poquito desteñido y le vas agregando quizás nuevos colores porque aparecen nuevas personas. Pero hay colores que se van y uno tiene que convivir con eso, Sí, de que hay total. colores que se van. Sí, una parte de nosotros también, ¿no? Con cada uno de ellos. Sí. Porque hay una partecita de nosotros que se nos va, la verdad. Pero bueno, ese es Pero un bueno, título que irrumpe sí. en escena, más allá de la inmensidad de temas que tenés, L, con todo el Hoy equipo yo para desarrollar. Te voy a ¿no? decir algo. Hoy yo debería haber nacido un 12 de agosto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el día del vinilo. Me pasó todo Juanjo, quiero que lo sepan. Opa. Intercambiamos datos con Si Juanjo. vos- Juanjo te si dijo vos lo del ya elefante tenés- también. Dejo La mitad huella de las como cosas- elefante. Esperá, no le creas la mitad de las cosas o las inventa. Ya te lo digo. No, Mirá que pero Julia es todo, implacable. acá todo coincide. Día del vinilo, día del elefante, hay que dejar huella en la vida como si uno fuese un elefante. Ajá, bien amplia. Claro. ancha. Y pesada, consistente, y consistente, de ir con eso. seguridad por la vida. Si la huella es mala también. Wow. Se aprende. No, si De las la huellas huella malas que dejas. dejamos. No, bueno. No, uno tiene que siempre dejar una huella buena. Claro, por eso. Te están Uno tiene interpelando que- desde el hoy abogado del estoy- diablo. No, ¿por qué vamos a dejar huellas malas si somos buenas No personas? lo digo por nosotros tres. Digo porque hay gente que deja huella y no es de la buena. Entonces digo, si No, encima no, es como no. lo del elefante, imagínate. No. Es el Día del Trabajador de Televisión. Claro, un abrazo a todo el mundo de la tele, correcto. Claro. Es el Día de la Juventud. Somos personas jóvenes, joviales. Bueno, nos ¿Qué sentimos tomaste de la jóvenes, no lo mañana vos? somos, pero... Y es el Día del Hijo del Medio.
Soy la del medio. Entonces el 12 de agosto para vos implica una cuestión especial. Entre el día del vinilo y el hijo del medio ya te sentiste realizada. Total. Más Qué el día del días elefante. al pedo que hay. No sabía la verdad que había tantos días. Se celebraban tantas cosas Bueno, un pero día como hoy. vamos a lo pero todas importante. coinciden con mi personalidad. Muy bien. Ok, pero no es feriado. No, en realidad me debería tomar el día, pero Claro. no sé si estarán de acuerdo. No sé qué hacer. Señor Pandiela, como dice, señor En Pandiela. realidad, todo esto fue para decirte que, bueno, usted sabe que yo me estoy retirando en este momento. Ustedes se quedan hasta las 2 de la tarde. Sepan que hasta acá llegué porque, bueno, esto es lo que había. Claro. No, tenés todo un equipo montado para... Sí, yo creo obvio. que te vas a meter de lleno de todas maneras en... Es bueno digamos, la analogía que estableces con cada uno de los temas. Pero hoy tenés el paro universitario que hay que ver con qué impronta se lleva adelante. Hay decisiones del Congreso muy relevantes, porque hoy podría haber dictamen para discutir la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en 15 días en diputados. En el Senado está la defensa que va a hacer en la Comisión de Acuerdos algunos jueces, muy relevantes, por cierto, desde las 11 de la mañana. Hoy está la reunión de los gobernadores de las provincias del norte. Sí. 10, que hay que ver si va Santilli o no. Primera decisión. Y segundo, qué se produce allí, qué documento hilvanan o elaboran. O sea que hay como cosas, yo te diría, bastante importantes, con un mundo turbulento y donde hubo nuevos ataques en el estrecho de Hormuz que pusieron al dólar, al petróleo otra vez en $90 el barril. Había coqueteado con los 70 hace 15, 20 días. Tocó un techo de 110, 120 en pleno estrés de un conflicto que empezó el 28 de febrero y que todavía no termina, no tiene resolución y sobre lo cual Trump no tiene vía de escape. E Irán radicaliza incluso posiciones y asume a alguien de la Guardia Revolucionaria en el Consejo de Seguridad. Trump hace meses que no tiene vía de escape en este conflicto que parece no tener fin y que entran en etapas de negociaciones que no llegan a ningún lado y todo sigue en el mismo estado, sin ningún tipo de avance ni retroceso, porque a nadie le conviene perder. Sí, Mauro Embe te va a contar todo detalle seguramente en el día de hoy. Pero la situación es delicada, Sí. Es delicada. Más allá de lo que pasa en Colombia, obviamente, lo cual no perdemos de vista, que hay 2.700 desaparecidos, que hay mucho dolor, que ya hay 240 víctimas fatales, que se espera una actualización de datos en las próximas horas y que además siguen buscando personas bajo los escombros, después de imágenes como las de ayer, donde vimos a una mujer después de 30 horas, 2 argentinos que estaban allí desaparecidos que hablaron, en un contexto además donde hubo más réplicas y donde la reconstrucción va a ser importante en términos materiales, pero también en términos humanos, de familias, en términos de reconstrucción de vida, ¿no? en eso. Porque con ahora ciudades que no están trabajando, no están teniendo clases, etcétera, por supuesto absorbidas por esta situación. Sí, porque estas son tragedias que tienen una doble tragedia, el momento de el terremoto en sí mismo. Correcto. Y el momento en que tienen que volver a sus casas, que ya no existen. Bueno, por eso el gobierno va a hacer una política de subsidios para los que tengan que alquilar, porque no tienen casas, porque hay que hacer apuntalamiento de edificios. Pero más allá de eso, cuando uno pierde la casa, no pierde solamente la casa, la estructura. Se pierde una parte de la historia, se pierden recuerdos, se pierden cosas que ya no tienen, que no tienen un valor económico y que tienen que ver con la vida más personal, emocional de cada uno. Sí. Y esas cosas no se recuperan con ningún subsidio. Y te diría que el principal elemento de privacidad de las personas es nuestra casa. En nuestra casa está nuestra privacidad, pero están nuestras cosas, pero está nuestro mundo. Están tus recuerdos, está están todo tus eso. fotos. Y el que no lo tiene, no tiene eso. Y cuando de golpe y porrazo te sorprende una situación como esta, que además se lleva con vos afectos personales que vos tenés ahí, que no pudiste sacar en tiempo y forma, te los llevaron, bueno, hay una parte de vos que perdiste. Si es un familiar, además, peor todavía. Si además vos tenés secuelas, más complejo todavía. Imagínate que uno se desespera cuando te roban el celular porque sentís que perdés una parte tuya. Imagínate que te roben toda tu historia. Porque de alguna forma te están sacando toda tu historia. Está bien, es un evento natural, lo que sea, pero estás perdiendo toda tu historia. No, es dramático, solo hay que atravesarlo, padecerlo, vivenciarlo. Yo viví una inundación, la de el desborde del Salado en la década del 80, año 85, creo, era muy chiquito, y yo veía cómo ponían las bolsas de cemento para que no entre el agua, bolsas de arena, todo tipo de contención para que no entre a casa, digamos, el agua, y el agua igual entró 20, 30, 50 centímetros, dependiendo de la zona del hogar.
Y ya era todo un tema con los mobiliarios, los electrodomésticos, en aquella época, digamos, ¿no? Los papeles, cómo convivís, la humedad que queda, cómo lo podés reactivar, qué cosas tenés que hacer. Tenés que hacer toda una instalación eléctrica nueva, tenés que levantar pisos, tenés que pintar de vuelta. Lo mismo que con un incendio, está terrible. Claro, es terrible. Es pero dramático. En el incendio tenés que esperar mucho tiempo para que se vaya el olor, por ejemplo, para poder intervenir. Ese olor lo acarreás durante años después, según lo que cuentan muchos en la historia, salvo que la obra la puedas dispersar y tomarte 6 meses para que todo airee y todo tome otro impulso y además modifiques todo. Sí, no, la verdad que es inimaginable, salvo para el que lo vivencia o padece como cada cosa en la vida, lo que están atravesando los colombianos afectados por el terremoto. Ni hablar cuando además de todo eso perdiste un ser querido, ¿no? Bueno, claro. En la misma tragedia. Es como... Sí, demasiado. Es impresionante. Bueno, tenés una agenda muy vasta, Ele. Tenés una mañana muy desafiante. Sí. En el Día del Hermano del Medio. El Día del Hermano del Medio. Le voy a mandar un beso a mi hermana, entonces. ¿Vos sos la más grande o la más chica? La más grande. ¿La más grande? Y ella es la del medio, así que le mando un beso. O sea, porque que es la del medio. Frente a 2 mujeres que integran un grupo familiar de 3 hermanos cada uno. Sí. Y yo soy el único Hasta hijo. donde yo sé, Si tengo más hermanos todavía no me entero. Juli está en una mañana. Yo me voy 10:15 en todo el país. Nunca se sabe, ¿viste? Espectacular. Nos reencontramos mañana, Juli. Espectacular. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Buena muchas jornada, gracias. buen programa. Dale, gracias. Nos reencontramos. Chao. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi inician el juego para entenderla mejor. No somos nadie. Hasta las 14. Un nuevo punto de vista. En Now 97.9, tu nueva radio. Now.